Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su curso de auxiliar en educación inicial. Qué gusto verlos a todos aquí conectados y evidentemente vamos a interactuar en este curso, sí, que vamos a desarrollarlo en el transcurso de la semana y vamos a tener como tema número uno el juego como didáctica en la educación inicial. Básicamente, chicos, nosotros tenemos que comprender algo muy importante, ¿sí? Eh, el curso auxiliar en educación inicial les va a permitir a ustedes conocer una serie de lineamientos, una serie de pautas importantes para que ustedes puedan trabajar en el área correspondiente, ¿no? Que ustedes han escogido. Así que como auxiliar en educación inicial, primero que todo vamos a contar con unas características personales, ¿verdad? Con unos valores principales que nosotros sí o sí vamos a tener que consultar, vamos a tener, perdón, que desarrollar y vamos a tener que ser muy conscientes de ello. Así que básicamente en temas generales tenemos que informarles que el auxiliar de educación inicial es básicamente la mano derecha del docente del aula. ¿Por qué decimos que es la mano derecha? Porque básicamente el auxiliar va a estar siempre en total comunicación con su docente, siempre para poder trabajar en las actividades que van a realizar, para que se puedan desarrollar activamente también los niños, considerando evidentemente una observación muy importante para que no se nos pase por alto ningún tipo de signo relevante que nosotros tengamos que observar. Así que básicamente para ello vamos a poner en práctica la observación, algo que es muy, muy importante y que es una habilidad que nosotros vamos a desarrollar de manera más completa, más específica, porque nosotros mediante la observación no solamente vamos a ver la parte externa, vamos a ver también la parte interna, ¿sí? Así que para poder introducir un poquito en el tema del día de hoy que tenemos el juego como didáctica en la educación inicial, un tema tan bonito, tan interesante y sobre todo tan específico en tratar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar en cuenta algo muy funcional aquí. Primero que todo, yo tengo que tomar en cuenta que todos los niños vienen de un mundo diferente. ¿A qué me refiero cuando vienen de un mundo diferente? Que vienen de casita, de diferentes hogares, vienen con diferentes familias, con diferentes perspectivas, con diferentes pensamientos, con diferentes formas, ¿no? Evidentemente de interactuar y de conocer también, porque vienen con diferentes ansias de poder conocer, de poder evidentemente relacionarse con sus amiguitos en el aula. Entonces yo como auxiliar de educación inicial tengo que tomar en cuenta una parte muy fundamental. Yo tengo que aplicar mi observación. Esta observación que me va a permitir a mí conocer, evidentemente, al estudiante, ¿sí? No solamente en la parte externa, sino también en la parte interna. ¿Y cómo lo voy a conocer? Primero que todo, tendré que yo indagar y preguntar cómo es el hogar de cada uno de mis niños. ¿Y será que la auxiliar o será que la Miss necesita saber eso porque, bueno, pues porque es media, eh, de repente quiere saber más de la cuenta? No, ¿verdad, chicos? Nosotros evidentemente tenemos que investigar, tenemos que saber cómo es el hogar de cada uno de nuestros niños, porque esto nos permite a nosotros tener una perspectiva mayor, ¿no? De todo lo que corresponde a la formación de ese niño. Nosotros como auxiliares de educación inicial vamos a estar en este proceso, ¿sí? En el cual nosotros vamos a trabajar de manera constante con nuestros niños. Vamos a tener que observarlos, evaluarlos, ser flexibles, adaptarnos y tratar de que nuestros niños, en este proceso de la primera infancia, que es un proceso tan delicado, pero tan importante, pues se trabaje activamente todas sus habilidades y destrezas. ¿Y a qué me refiero cuando yo digo que se trabaje? Me voy a referir a estos desarrollos, a que el niño pase por este proceso de desarrollo integral tan importante que tiene que evidentemente trabajar. ¿Y cuál será ese desarrollo integral, chicos, cuando yo hablo de ello? ¿Cuál será? Pues vamos a hablar evidentemente de cuatro fases importantes, del desarrollo cognitivo, el desarrollo motor,
el desarrollo social, el desarrollo físico, motor, que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Nuestros niños necesitan movimiento y eso lo sabemos, pero más allá del movimiento necesitan ellos sentirse seguros y protegidos. Es por ello que va a ser responsabilidad de nosotros darles a ellos un ambiente en el cual se sientan seguros, protegidos y se sientan definitivamente en la capacidad de desarrollarse oportunamente. ¿Ya? Así que, para poder continuar con nuestro tema del día de hoy, vamos a empezar ya a desarrollar este temita tan importante. Así que vamos a hacer de cuenta lo que vamos ahorita a trabajar. Primero nos preguntaremos, ¿no? Chicos, ¿por qué es importante el juego? ¿Qué es el juego? ¿En algún momento nosotros nos hemos preguntado qué es el juego? Chicos, ¿sabemos qué es el juego? ¿Sabemos o no sabemos qué es el juego? ¿Sabemos si realmente hay un aprendizaje en el juego? Muy bien, Nelly, es una actividad creativa, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos decir del juego? Pues básicamente, chicos, el juego es muy bien aprender haciendo, ¿verdad? Aprendiendo a través del juego es una interacción muy importante y el juego viene a ser esta actividad que definitivamente permite que el niño pueda desarrollarse libremente, ¿verdad? Que podamos interactuar muy bien, Norma, que podamos definitivamente tomar en cuenta esta fase tan importante, ¿sí? Que conlleva los procesos de aprendizaje en los primeros años de vida. ¿Por qué hablamos de los procesos de aprendizaje en los primeros años de vida? Porque el niño desde que está en la pancita de la mamá interactúa jugando con sus manitos, con su entorno que tiene dentro de la pancita de la mamá. Entonces nosotros nos damos cuenta que el juego definitivamente parte no solamente desde que el niño nace, sino que desde antes que nazca. Ustedes se han dado cuenta de repente en estos procesos cuando a veces nos toca a las mamitas hacernos algunas ecografías y se han podido dar cuenta de que los niños están con sus manitos o a veces los niños, los bebés, están hasta jugando con el cordón umbilical de la mamita por el mismo movimiento que tienen, chicos. Y evidentemente esta actividad del juego es algo innato, parte desde el mismo crecimiento del niño, desde la primera formación de su cerebro, porque el ser humano necesita estímulos para poder desarrollar estas neuronas que nosotros tenemos dentro de nuestra cabecita. Es por ello que cuando nosotros hablamos de juego, vamos a hablar también de este desarrollo cognitivo, de este desarrollo integral que el niño tiene que aprender a desarrollar poco a poco. Vamos a hablar también, evidentemente, de este estímulo que el niño necesita para la formación de neuronas, la sinapsis de estas neuronas, para la generación de todas estas neuronas que definitivamente van a comunicarse entre sí a través de los estímulos que evidentemente son conllevados por el juego. Es por ello que el juego viene a ser una herramienta clave e importante en el proceso de desarrollo de la educación. Desde muchísimos años atrás hemos podido observar que hay diferentes métodos educativos, porque existen una serie de métodos educativos, pero todos tienen una particularidad y todos se asemejan en algo, en una sola cosita. ¿Y cuál es esa cosita en la cual siempre tienen en común, chicos? ¿Cuál es esa única cosita que tienen en común? Pues esa única cosita que tienen en común es el juego. Es esta actividad tan bonita que permite que el niño desarrolle su aspecto cognitivo y todos los aspectos mencionados. Así que dicho esto, chicos, vamos ahora sí a entrar a un detalle más profundo sobre el juego como didáctica en la educación inicial. Y por ello les invito a que ustedes estén muy atentos a todo lo que nosotros vamos a mencionar el día de hoy, ¿sí? Básicamente el juego
está siendo o ha sido conocido a través de los años como una estrategia de aprendizaje. Pero, ¿será que solamente es estrategia para que aprenda o será que logramos otras cositas más? Pues básicamente con el juego logramos todo, chicos. El juego lo es todo para un niño. El niño comienza a generar su pensamiento crítico, su independencia, su autonomía, su libertad, su toma de decisiones, y comienza también a canalizar emociones. Entonces, básicamente nosotros sabemos que en este proceso el niño está dando, ¿no?, todo de sí para poder aprender algo nuevo. Cuando nosotros vemos a un niño que está calmado, que está jugando, quizás los papitos, las mamitas diremos, ¿no? Ay, qué bueno que está tranquilo, ¿no? Ya está jugando, está tranquilo. Y nosotros pensamos que es una simple actividad, pero no, chicos, esta simple actividad nos permite a nosotros saber que este niño está generando su propia inteligencia, está generando su propio estímulo. Él mismo está aprendiendo de su propio proceso de experiencia, de su propio proceso para generar su aprendizaje. Es así como nosotros tenemos que ver el juego. Así que básicamente, chicos, nosotros sabemos que las investigaciones científicas realizadas en los últimos 30 años nos han enseñado que el periodo más importante del desarrollo humano es el que comprende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 8 años de edad. Y durante estos años, chicos, el desarrollo de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la competencia social y una buena salud física y mental forma una sólida base para el éxito. Incluso, ¿no? Incluso nosotros podemos decir, ¿no?, que el aprendizaje tiene un lugar muy importante durante toda la vida en la primera infancia, porque se produce con una rapidez inigualable. Los años, evidentemente, correspondientes a esta educación en la primera infancia, que estamos hablando de la educación inicial, constituyen una parte central del periodo en el proceso de la primera infancia. Es aquí donde nosotros trabajamos activamente todos los procesos del desarrollo integral del ser humano. Es por ello que la educación inicial viene a ser una faceta tan importante, porque evidentemente nosotros en este proceso sabemos, ¿no?, que el niño tiene una capacidad de desarrollo distinto para el aprendizaje, muy diferente. En esta primera infancia nosotros logramos que el niño definitivamente pueda estar listo para pasar a lo que corresponde al nivel primario, pero ya pasa al nivel primario con un propósito diferente, porque en este proceso de la primera infancia, nosotros básicamente hemos trabajado, hemos tratado de potenciar sus habilidades y destrezas y obviamente también este proceso de desarrollo cognitivo, desarrollo social, emocional, motor. Este niño ya está casi autónomo y casi independiente para el proceso del nivel primario. Entonces nosotros como auxiliares de educación inicial tenemos que comprender que nuestra misión básicamente, obviamente nosotros como docentes y auxiliares sabemos que nuestra vocación de servicio a la educación, ¿no?, definitivamente es algo natural, es algo innato que nosotros mismos tenemos, ¿verdad? En trabajar con niños a lo largo de los años, chicos, se ha podido detectar o manifestar que no es fácil, sin embargo es un proceso de experiencia lo que nos lleva de repente a conocer a los niños en el proceso de su desarrollo. Obviamente tomando en cuenta que cada niño es único y diferente y que cada uno me viene de un mundo distinto. Entonces yo, tomando en cuenta esa pauta como auxiliar de educación inicial, voy a también a ser muy tolerante y muy paciente, porque sabemos muy bien que en este proceso de la primera infancia el niño está intentando, experimentando, descubriendo. El niño se vuelve investigador, se vuelve descubridor, explorador. Al niño le encanta explorar el entorno, le encanta conocer algo nuevo. Y si nosotros les damos las herramientas necesarias, lo que estamos generando es estímulos. Y al darle estímulos, estamos haciendo que ese pequeño cerebrito que tienen ellos
prácticamente procese esa comunicación, esa sinapsis, para que se genere el aprendizaje. Entonces, básicamente, si nosotros nos damos cuenta, chicos, el juego viene a ser esta estrategia fundamental para el proceso de aprendizaje de un niño. Y ustedes no me van a dejar mentir. Cuando nosotros éramos muy niños, chicos, de repente las personas que tenemos 35, por ahí 40 años, ¿no? Y si nosotros nos remontamos a nuestra infancia, 4, 5, 6 años, ¿no? Ustedes de repente recordarán que jugaban, por ejemplo, a la liguita, los yaces, de repente jugaban al mundo, de repente algunos de los juegos tradicionales, ¿verdad, chicos? ¿Y qué es lo que lograban estos juegos tradicionales? En el momento quizás nosotros diríamos, sí, es un momento de relajo, un momento de diversión, pero si nosotros nos ponemos a analizar la situación, mediante estos juegos, hemos desarrollado nuestra coordinación fina, nuestra coordinación gruesa. Hemos desarrollado también nuestro proceso de pensamiento crítico, de toma de decisiones, manejo de emociones, nuestra estrategia de juego, nuestra táctica para desarrollo. ¿O no es así, chicos? ¿Hemos desarrollado o no hemos desarrollado mediante estos juegos tradicionales, por ejemplo? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si nosotros nos ponemos a pensar en todas estas actividades, el juego viene a ser la mejor estrategia de aprendizaje que podamos tener. Dicho esto, chicos, vamos a pasar al siguiente PPT para que nosotros podamos conocer un poquito más de este punto tan importante que es el juego. Y ahora sí, vamos a desarrollar lo que corresponde a la primera fase, desde la concepción hasta los 2 años. Los famosos primeros 1000 días. Definitivamente sabemos que con la estimulación adecuada el cerebro del niño forma conexiones neuronales a un ritmo de al menos 1000 por segundo. Sin embargo, chicos, déjenme decirles que en la actualidad existen indicios recientes de que dicha velocidad, ¿sí?, podría ser hasta de 1.000.000 por segundo. Evidentemente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estas conexiones neuronales, ¿no?, se van a ver potenciadas por estos entornos que nosotros podamos brindarle a nuestros niños, estos entornos afectuosos, entornos enriquecidos, entornos protegidos, en contexto de una prestación de cuidados receptivos y lúdicos, que definitivamente va a potenciar este establecimiento de lazos y de vínculo seguro que el niño necesita para que luego pueda definitivamente contribuir al desarrollo emocional que el niño necesita. Cuando nosotros hablamos de los primeros 1000 días, tenemos que hablar un poquito también de este proceso de desarrollo, este proceso en el cual el niño necesita, primero que todo, seguridad, observación, comprensión, paciencia, tolerancia. Y en este proceso es muy natural que el niño de repente pueda tener algunas fallas en el proceso de desarrollo de alguna actividad, pero sin embargo nosotros tenemos que tomar en cuenta que hoy en día no le llamamos fallas, no le llamamos errores, le llamamos experiencias, porque sabemos que mediante la experiencia logramos el aprendizaje. Entonces, en estos primeros 1000 días, nosotros tenemos esta capacidad de que nuestro niño, primero, tiene que sentirse seguro del mismo, seguro del entorno en el que está, aprender a desplazarse, aprender a conocer todo lo que está a su alrededor, comienza a interactuar. Hay mucho aprendizaje sensorial también en esta fase, porque evidentemente el niño necesita experimentar, necesita conocer, necesita descubrir. Es por ello que en estos procesos de los 1000 días, es que el niño también comienza a hacer no solamente un cambio cognitivo, también hace un cambio emocional, un cambio social, un cambio físico. El niño deja de ser bebé, mejor dicho, el bebé deja de ser bebé y ya pasa a ser niño. Es por ello que de aquí parte lo que corresponde a lo que famosamente llaman algunos los terribles 2 años. Y los terribles 2 años no es que más que nada este proceso en el cual el niño pues deja de ser bebé para pasar a ser niño.
en este proceso donde ya está generando este cambio emocional, este cambio cognitivo, este cambio en el cual el niño ya está aceptando que propiamente es más independiente, es más ágil, comprende de otra manera, desde otra forma, pero sin embargo está empezando a entender todo su proceso. Es por ello que muchos dicen, ¿no? A veces preguntan, Miss, ¿por qué en la educación inicial hay cuna y hay jardín? Pues evidentemente, chicos, hablando un poquito de la currícula, nosotros sabemos que dentro de la primera infancia y dentro de la educación inicial se desarrollan dos fases. La primera fase que corresponde al ciclo 1 y la segunda fase que corresponde al ciclo 2. Y en este proceso de la primera fase están integrados todos los niños desde los 0 meses hasta los 2 años 11 meses. Y por ello que entramos aquí nosotros a los primeros 1000 días, a los primeros 1000 días. En este proceso donde el niño definitivamente pues necesita estar en un entorno rico, afectuoso y protegido para que pueda aprender a desarrollarse propiamente y conseguir esta autonomía que poco a poco va a conseguir mediante las interacciones y mediante los estímulos que nosotros propiamente le brindemos. Así que cuando nosotros hablamos del juego como estrategia de aprendizaje, tenemos que pensar en actividades que definitivamente lo ayuden a estimular este proceso de seguridad, este proceso de autonomía, este proceso definitivamente de aprendizaje sensorial, en donde el niño poquito a poquito pues vaya interactuando, vaya conociendo y vaya desarrollándose para que esté totalmente preparado para la siguiente fase. ¿Y cuál será la siguiente fase, chicos? ¿Qué es lo que me dice el juego como estrategia de aprendizaje? ¿Cuál será la siguiente fase? Pues básicamente la siguiente fase será ya la que corresponde a partir de los 3 años, a partir de los 3 a los 5 años. En esta fase, el niño ya estamos hablando de un niño, es una época habitualmente conocida como el periodo ya preescolar o el periodo inicial, en donde ya las competencias lingüísticas, socioemocionales y cognitivas del niño pues experimentan un rápido desarrollo. Durante este periodo resulta esencial el proceso de estimulación y los aprendizajes basados, chicos, en proyectos, en actividades, en experiencias sensoriales. Aquí el niño básicamente ya tiene otra perspectiva. Ya tiene otra perspectiva, chicos. Definitivamente acá ya hay estimulación que el niño necesita para un aprendizaje derivado, ya orientado a poder cantar, a leer, a jugar, a jugar con imágenes, a tener esta interacción con sus compañeros, con los adultos que lo cuidan. Evidentemente este periodo de los 3 a los 5 años, ¿no? Permite que los niños puedan explorar y dar el sentido al mundo que les rodea, además de utilizar y desarrollar su propio desarrollo de su imaginación y su creatividad. Aquí el niño es más creativo, aquí el niño es más imaginativo. Tiene este desarrollo tan importante de su creatividad. Aquí nosotros tenemos que potenciar al niño, por ejemplo, con este proceso de actividades vivenciales, con un proceso de aprendizaje activo que definitivamente permita que el niño se relacione con el entorno, se relacione con sus pares, que aprenda a desarrollar, a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Los niños a esta edad tienen un pensamiento muy diferente y necesitan de mucha actividad. ¿Por qué será que necesitan de mucha actividad, chicos? A ver. ¿Por qué será de mucha actividad? Porque definitivamente los niños están en ese proceso en el cual necesitan liberar esa energía, porque ellos están cargadísimos de energía, chicos. Están cargadísimos de energía. Entonces, en este proceso de estar con demasiada energía, pues ellos necesitan liberar y por ende necesitan actividad de juego,
actividad de distracción, necesitan correr, saltar, interactuar con sus amiguitos, y esto les permitirá a ellos desarrollar sus habilidades sociales, desarrollar sus habilidades emocionales. Es por ello que el niño se vuelve descubridor. Se le dice que son exploradores. Ellos necesitan conocer el entorno, necesitan conocer todo su círculo. Comienzan a preguntar, muy bien, claro, Nilsan, muy bien. Comienzan a preguntar, todito quieren saber. Y es aquí donde nosotros debemos prestarle mucha más atención, porque es aquí donde al niño te pone en tela de juicio. ¿Por qué decimos que el niño nos pone en tela de juicio? Porque es aquí donde el niño comienza a darse cuenta si realmente él puede ser validado por lo que dice o no. Porque recordemos que el proceso emocional es muy importante en el desarrollo del ser humano. Yo diría que es uno de los más importantes. Recordemos que nosotros como seres humanos, básicamente, como dicen algunas personas, somos un todo de emociones. Y si yo no le doy la seguridad a mi niño, no le doy esa protección, esa validación emocional que mi niño necesita desde pequeño, lo que voy a crear en él es una inseguridad. Y no le voy a dar la seguridad que él debería de tener para que sea un adulto del mañana responsable y que sea evidentemente respetuoso de sus propias decisiones. Entonces es por ello que aquí es muy importante tomar en cuenta el punto orientado de lo que corresponde al proceso del desarrollo de sus emociones. Así que no olvidemos esta fase, chicos, porque desde aquí inicia esta fase tan importante y tan interesante. Muy bien, Nisha, es esta fase donde los niños están más propensos a absorber todo. Los problemas, las cosas buenas, las cosas malas. Es por ello que hablamos de entornos ricos y afectuosos, porque nosotros no podemos permitir que nuestros niños, por ejemplo, estén inmersos en un ambiente que va a ser negativo para ellos, porque el daño no lo hacemos nosotros, no nos hacemos nosotros, se los hacemos a ellos. Entonces es por ello que nosotros tenemos que pensar mucho en el proceso de desarrollo, en el proceso emocional que pasa un niño en la primera infancia. Muchos dicen, no, él lo sabe, él lo entiende, ¿verdad, chicos? ¿Quién de repente por ahí ha comentado en su momento, no, él lo sabe, él lo entiende? Pero no, en realidad el niño sí entiende, sí sabe y sí lo va a relacionar en algún momento con todo lo que sabe. Si nosotros nos vamos un poquito a hablar de algunos métodos, por ejemplo, si hablamos un poquito de un método Montessori, que es un método muy conocido y que está muy ligado a la primera infancia, sabemos que como primer plano del desarrollo, este método me dice que hay un proceso de mente absorbente. En este proceso de mente absorbente, que es de los 0 años, de los 0 meses a los 6 años, el niño tiene dos fases. Una fase que es la mente inconsciente y la otra fase que es la mente consciente. La mente consciente es de los 0 a los 3 años o 2 años, 11 meses. Y en esta fase, aunque ustedes piensen que es inconsciente, no quiere decir que el niño no absorba. El niño absorbe todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que juega, pero todavía no es consciente de lo que ha absorbido. A partir de los 3 años a los 6 años, el niño ya está en este proceso de mente consciente. En este proceso de mente consciente en donde ya relaciona todo lo que escucha y todo lo que ha escuchado antes con lo que ha escuchado ahora. Y hay un proceso de comprensión a nivel cognitivo mucho más desarrollado. Hay un proceso ya de atención, de memoria, hay un proceso de desarrollo, de proceso de información mucho más desarrollado. Es por ello que hablamos de mente inconsciente y mente consciente. Así que acuérdense eso, chicos, que aquí también hablamos de un proceso inconsciente y de un proceso consciente. Así que cuando hablamos de inconsciente no quiere decir que el niño no entiende o no sabe nada, no, sino que la información la absorbe, pero todavía no la relaciona.
pero a partir de los 3 años el niño ya genera una mente consciente y va a relacionar definitivamente todo lo que absorba de su entorno, ¿sí? Dependiendo de los estímulos o de los procesos de estimulación que nosotros le brindemos, con todos sus aprendizajes y con todas sus experiencias vividas en ese momento. Por ello que hablamos de un desarrollo de proceso integral, de un desarrollo integral, ¿sí? Entonces, una vez visto esta partecita, chicos, vamos a pasar a la siguiente fase. Y en esta siguiente fase, nosotros vamos a hablar del proceso desde los 6 a los 8 años. ¿Qué va a pasar en este proceso? ¿Qué va a pasar? Pues en este periodo normalmente va a coincidir con los primeros cursos de la escuela primaria. El aprendizaje ya es basado en juego, sigue teniendo evidentemente una importancia crucial, pero sí, todavía tenemos este proceso de aprendizaje mediante el juego. Entonces, básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que a veces se descuida un poco este proceso de actividades mediante el juego en estas edades, pensando que como están grandes, de repente ya no es necesario que desarrollen ciertas actividades mediante el juego. Sin embargo, en este periodo, chicos, los enfoques de aprendizaje activos basados en el juego pueden transformar sus experiencias educativas de estos niños y evidentemente se le puede fortalecer, porque ellos van a fortalecer mucho su motivación para que ellos puedan gestionar o puedan desarrollar un resultado oportuno de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en este proceso de edad, los niños están también muy propensos a que definitivamente desarrollen activamente sus aprendizajes mediante el juego. Y es que evidentemente es muy importante tomar en cuenta que el proceso del juego hasta los 8 años, 9 años, es un proceso sumamente importante para que el niño pueda gestionar todo su desarrollo integral. No solamente estoy hablando del aspecto cognitivo, del aspecto orientado al aprendizaje, sino que estoy hablando de todo este aspecto que involucra definitivamente el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, motoras. Así que no olvidemos ello, no quiere decir que porque estén un poquito más grandes no necesitan jugar, o no necesitan ser escuchados, o no necesitan atención, ¿ah? Así que tomemos en cuenta esta fase tan importante que evidentemente el niño tiene que desarrollar. Entonces, para poder nosotros hablar un poquito más eh, de manera más sintetizada sobre este aspecto, cuando nosotros hablamos del juego como estrategia de aprendizaje, nosotros tenemos que evidentemente considerar que el juego es básicamente esta estrategia fundamental que se considera este desarrollo natural y esta forma efectiva de aprender, ya que permite que los niños puedan explorar, experimentar de manera activa y autónoma. Nosotros diremos, Miss, ¿y el juego es beneficioso? Claro, el juego es muy beneficioso como estrategia de aprendizaje. Como ya les había mencionado, hay un desarrollo cognitivo, porque el juego permite que los niños puedan desarrollar sus habilidades cognitivas como la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad. Hay un desarrollo motor, claro, hay un desarrollo motor, porque mediante el juego nosotros permitimos que el niño definitivamente pues desarrolle su coordinación fina, su coordinación gruesa, el equilibrio, la manipulación de sus objetos, esta coordinación óculo-podal, coordinación óculo-manual, que es tan importante para el desarrollo del niño. También hablamos de este desarrollo social que permite que el niño pueda generar la comunicación, la cooperación, la resolución de sus conflictos de manera sabia y oportuna. También hablamos de este desarrollo emocional, ¿no? Que permite que los niños pues puedan desarrollar su propia inteligencia emocional, como la empatía, su regulación emocional, su canalización. Esto que es tan importante, su autoconciencia.
La autoconciencia, que es base necesaria para que el ser humano a futuro sea empático, sea tolerante, sea paciente, sea consciente de las acciones que realice. Es por ello que nosotros cuando hablamos del juego como estrategia de aprendizaje, no solamente lo veamos como una actividad física, porque no solamente es una actividad física, es una actividad que va más allá del todo, que te genera creatividad, te genera definitivamente herramientas importantes para que el ser humano se desarrolle activamente. Por ejemplo, les hago una preguntita así sencillita. Cuando nosotros de repente estamos un poco estresados, por ahí de repente tenemos algún tipo de inconveniente, ¿no? ¿Qué pasa en este proceso? Por ejemplo, nosotros cada uno tiene una perspectiva diferente, ¿no? De repente por ahí algunos, ¿no? Deciden de repente por ahí relajarse y de repente cuando están estresados les gusta salir, de repente a otros les gusta correr, escuchar música o de repente tener alguna actividad de juego, de mesa, de repente por ahí alguna conversación, por ahí me relajo en bromas, en chistes. Ustedes se dan cuenta que nosotros como seres humanos definitivamente siempre necesitamos ese momento de juego de desestrés. Es lo mismo que ocurre con los niños. Los niños necesitan, en gran mayoría del tiempo, necesitan una actividad o necesitan actividades orientadas al juego. Necesitan actividades que gestionen su aprendizaje, pero mediante el juego. Que ellos sientan que no hay esa tensión, esa presión. ¿Y por qué les menciono esto? En los últimos años, eh, en el sector educación han intervenido mucho más en lo que corresponde a la neurociencia, a la neuroeducación. Entonces, ¿qué es lo que dice la neurociencia, la neuroeducación relacionada al aprendizaje? Pues definitivamente nos avisa y nos dice que cuando los niños están sometidos a mucho estrés, las paredes del cerebro que tienden a gestionar el aprendizaje se bloquean, se encapsulan. Al bloquearse, al encapsularse, ese niño no aprende por necesidad, no aprende por motivación, aprende por una presión. Y al ser aprendido o al aprender por una presión, este niño desarrolla el miedo. Y al desarrollar el miedo, pues evidentemente no gestiona un aprendizaje duradero. Y es más, le hacemos un doble daño, porque no solamente le hacemos daño a su proceso de aprendizaje, sino que también le hacemos daño a su proceso emocional, a esta salud mental que el niño tiene que tener de manera estable para que evidentemente pueda interactuar con el mundo que le rodea, con el mundo que le espera. Así que es por ello que nosotros hablamos de esta fase importante de aprendizaje, que el niño necesita interactuar con el juego y tiene que aprender a conocer el entorno de manera natural, saludable, de manera proactiva, de forma que no se le niegue el proceso de exploración y asimismo pueda desarrollar su propia autonomía. Entonces, estamos dándonos cuenta que el juego no solamente es una estrategia que se puede implementar en las escuelas, chicos, sino que también es una estrategia que se va a implementar evidentemente desde casita, desde la casa de la abuelita, de repente por ahí desde una actividad familiar que de repente decidan hacer. Pero si nosotros nos damos cuenta, chicos, definitivamente el juego es mucho más que solamente una actividad física. Así que vamos a cambiar de panorama para poder seguir con el próximo PPT y evidentemente hablar un poquito más de lo que corresponde a nuestro tema del día de hoy. Así que básicamente ya sabemos que como fase principal, el juego es muy importante para el desarrollo del niño. Pero muy aparte de ello, también hablamos de que este juego está integrado y va de la mano, ¿no?, con los procesos de desarrollo de los niños según los grupos de edades, ¿verdad? Y sabemos que según los niveles hay ciertos cambios que se dan y hay ciertas pautas que nosotros debemos de seguir y de guiarnos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el siguiente PPT.
Ahora, nos hacemos una pregunta muy importante y que creo que sí nos vamos a tomar un tiempito para poder responder. Aquí sí voy a hablar regular porque vamos a tener que definitivamente comprender una fase muy importante. ¿Por qué el juego es importante para el aprendizaje? Definitivamente el juego constituye una de las formas más importantes en la que los niños pequeños tienen conocimientos y generan competencias esenciales. Por esta razón, las oportunidades de juego y los entornos que favorecen el juego, la exploración y el aprendizaje práctico son indispensables para el desarrollo del niño. Entonces, básicamente, yo tengo que tomar en cuenta que cuando hablamos de juego, ¿no? Es hablar de poder replantear este modo de enseñar a los niños para aprovechar su enorme potencial de aprendizaje que nosotros podemos desarrollar. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros vamos a entender por juego y por aprendizaje por qué razón es que evidentemente el juego es esta herramienta clave para el desarrollo oportuno del aprendizaje en la primera infancia. Cuando nosotros hablamos de juego, tenemos que comprender que el juego va a adoptar muchas formas. Todo el mundo reconoce el juego. Todo el mundo dice, cuando ve a un niño corriendo en la calle o aquí o allá, vemos que definitivamente el juego es universal. En todas las culturas, en todos los niveles económicos, en todas las comunidades, los niños juegan ya desde temprana edad. Y a pesar de este hecho, el juego puede resultar difícil de definir, chicos. Sin embargo, ¿no? Sí hay que coincidir que las características claves de estas experiencias lúdicas, ¿sí? Hay que definitivamente tomarlas con pinzas para poder comprender este aspecto importante. El juego definitivamente es esta capacidad de acción, chicos, que los niños tienen para poder controlar su propia experiencia en el proceso de grupo, en el proceso de interacción, de actividad. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta que por capacidad de acción, cuando hablo de ello, normalmente me refiero a este desarrollo de inicio o a este proceso de iniciativa que tienen los niños para que gestionen su proceso de juego. Como por ejemplo, ¿no? En una actividad de juego, ellos comienzan a desarrollar su toma de decisiones, su nivel de decisión propia en el juego. Entonces el juego definitivamente debería de implicar, chicos, un cierto grado de capacidad de acción, porque definitivamente hay un proceso de desarrollo en el niño que el niño puede desarrollarse base a sus propias experiencias también. Es por ello que el juego tiene un papel activo, tiene un papel activo que permite definitivamente reconocer y confiar de que los niños son capaces, son autónomos y son agentes de su propia trayectoria, de su propio aprendizaje. Entonces, cuando yo hablo y cuando yo manifiesto de que el juego adopta muchas formas, me voy a referir a 5 procesos específicos. ¿Y por qué voy a hablar de estos 5 procesos específicos? Primero que todo, tengo que considerar que el juego es considerado provechoso. ¿Y por qué diría yo que el juego es provechoso? ¿Por qué tendría que decir yo que el juego es provechoso? Definitivamente, chicos, los niños juegan para que le puedan dar un sentido al mundo que les rodea, para que puedan descubrir, para que puedan explorar, para que puedan experimentar. Y cada actividad con la que juegan, o en cada actividad en la que juegan, ellos definitivamente conectan algo que ya conocían previamente. Entonces, mediante el juego, los niños se expresan y amplían las interpretaciones de sus propias experiencias, chicos. Por eso que hablamos de que el juego es provechoso, porque hay una interpretación de sus propias experiencias mediante el juego. Eso sería una de las fases importantes para poder comprender por qué el juego adopta muchas formas. También hablamos de que el juego es divertido.
Chicos, ¿el juego es divertido o no es divertido? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es divertido o no? Sí, sumamente divertido, ¿verdad? Hasta nosotros los adultos de repente por ahí nos juntamos con las amigas, con los amigos a jugar un vóley, a jugar de repente un fulbito, de repente por ahí a jugar algunos juegos de mesa. Y básicamente, ¿qué pasa en este proceso? Nosotros ya estamos emocionados que llegue el día, sí, que el campeonato, que mis amigos del trabajo, mis amigas del barrio, es porque evidentemente el juego es divertido. ¿Y saben por qué decimos que el juego es divertido? Porque nosotros cuando vemos a los niños, a menudo observamos que los niños se ríen abiertamente, ¿verdad? Y obviamente el juego puede tener sus retos y sus frustraciones, porque sí, los niños se frustran también mediante el juego. ¿A quién le toca primero? ¿Por qué no consigo yo este juego? Y una serie de cosas. Que por más que sea juego, hay una línea muy delicada entre juego y competencia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, desarrollamos ciertas habilidades también para el desarrollo de nuestra propia personalidad, de nuestro propio carácter. Pero, sin embargo, es divertido porque los niños a la larga, ellos generan esta sensación general de lo que es motivación, de emoción, de placer, de disfrute. Ellos la pasan muy bien, a pesar de que tienen momentos en los cuales lo ven como retos o también lo pueden ver como frustraciones. Sin embargo, el juego sigue siendo divertido para ellos. Ahora, también hablamos, por ejemplo, eh, del proceso de que el juego definitiva también invita a esta participación activa. ¿Por qué hablamos de que el juego invita a esta participación activa, chicos? ¿Por qué lo hacemos? Primero que todo, porque si nosotros observamos cómo los niños juegan, y normalmente vamos a ver que ellos se implican profundamente en el juego y a menudo combinan todo su actividad física, su actividad mental, su actividad verbal. Por eso que hablamos de una invitación a esta participación activa. Hay un aprendizaje activo en donde el niño se involucra con él mismo de manera holística. ¿Qué quiere decir esto? Que involucra su mente, su alma, su cuerpo, todo lo involucra en uno solo cuando el niño juega. Hay una capacidad de desarrollo totalmente general. Es por ello que es beneficioso, chicos. Y es por ello que hablamos de que el juego adopta muchas formas. ¿Cuál sería la cuarta? La cuarta forma que adopta el juego. Pues la cuarta forma que adopta el juego es que el juego es iterativo. ¿Y a qué le llamamos cuando hablamos de que el juego es iterativo? Que el juego y el aprendizaje, chicos, no son estáticos. Los niños juegan para practicar competencias, para que puedan probar sus posibilidades, para que puedan descubrir nuevos retos. Y esto, todo este tipo de actividades, evidentemente se traduce en un aprendizaje más profundo. Por eso es que se dice que el juego también es iterativo, porque logramos esta fase tan importante de desarrollo que el niño necesita, haciendo que el niño evidentemente aprenda de manera más profunda. Y es por ello que también hablamos de la importancia del juego. Pero ¿por qué más? ¿Será que el juego adopta muchas formas? ¿Por qué se dice que adopta otra forma más? Pues definitivamente el juego es socialmente interactivo. ¿Y por qué hablamos de que es socialmente interactivo? Hablamos de que es socialmente interactivo por un aspecto importante. El juego permite que los niños puedan expresar sus ideas, puedan comunicar sus ideas, puedan entender a los demás mediante esta interacción social. Y evidentemente, todo este tipo de procesos de interacciones sociales son estas bases importantes que el ser humano necesita para poder construir un conocimiento más profundo y unas relaciones más sólidas. Entonces, ¿aquí qué hablamos? Hablamos de que también desarrollamos valores. ¿Desarrollamos valores mediante el juego o no, chicos? ¿Desarrollamos paciencia, tolerancia, empatía, respeto, comprensión? Sí, lo desarrollamos. Es por ello que el juego viene a ser socialmente interactivo. Nosotros, y sin darnos cuenta, y los niños sin darse cuenta,
están esperando su turno, están respetando, esperando con paciencia que el compañero termine, que el amiguito termine, están intentando respetar sus turnos o haciendo valer los puntos adecuados, porque ellos mismos ponen sus propias estrategias, ellos ponen sus propias reglas, sus propias normas. O ustedes, por ejemplo, cuando éramos mucho más niños, cuando jugábamos de repente en la calle, de repente, ¿no? Con nuestros compañeros de nuestra cuadra. Poníamos nuestras reglas, ¿verdad? Cuando jugábamos a las chapadas, cuando jugábamos a las escondidas, ¿verdad? ¿Y las respetábamos o no? En algunos casos sí, algunos de repente por ahí como que les costaba, pero lo hacían. Sin embargo, el juego es provechoso. El juego adopta muchas formas. Por eso que hablamos de que cuando hay un proceso de juego, hay que reconocer 5 fases importantes. 1, que el juego es muy provechoso. 2, que el juego es divertido. 3, que el juego invita a esta participación activa. 4, el juego es iterativo. Y 5, el juego es socialmente interactivo. Es por ello de que es muy, pero muy importante tomar en cuenta que el juego es importante para el aprendizaje. Y esto solamente es enlazado a la fase del aprendizaje. Así que evidentemente cuando los niños deciden jugar, ellos no piensan, voy a aprender algo en esta actividad. No, ellos simplemente lo ven como oportunidades para su propio desarrollo, para su propio aprendizaje natural. Ellos no lo ven como una oportunidad para aprender algo, ellos lo ven como una oportunidad de interacción, una oportunidad de incentivo a poder desarrollar estas habilidades sociales, estas habilidades motoras, cognitivas. De hecho, chicos, las experiencias lúdicas que los niños tienen, ellos básicamente lo tienen en función a que van a poder relajarse, a que van a poder sentirse felices, a que van a poder divertirse. Por eso que una de las fases importantes en comprender por qué el juego es una estrategia de aprendizaje muy bonita, muy importante, es evidentemente tomar en cuenta que mediante estas actividades de juego, el niño se está relacionando, el niño está aprendiendo, está desarrollando sus habilidades. El niño definitivamente está trabajando activamente su propia personalidad, está trabajando activamente sus propios valores y también está aprendiendo. Es por ello que el juego es tan importante para el aprendizaje. Así que chicos, vamos a continuar con la siguiente fase para hablar un poquito más de lo que ya estamos hablando, ¿sí? Y antes de entrar al juego como herramienta de aprendizaje, quiero compartir con ustedes un pequeño videíto que definitivamente les va a dar mucho que pensar y que vamos a ver al juego también como otra oportunidad para poder observar a nuestros niños, porque también mediante el juego podemos observarlos, mediante el juego libre. Así que vamos a tomar atención, ¿sí? Enseguida empezamos a meterles extraescolares, muchas veces no nos ha dado tiempo, si son muy pequeñitos, a saber lo que quieren, pero parece que todo es muy importante que lo aprendan. ¿Cómo hacemos con eso? Porque todo el mundo les apunta pronto a todo, entonces es como el miedo a que si yo no le apunto se va a quedar atrás, ¿no? Una presión social, sí, ¿verdad? Que, sí. y ocurre también mucho en padres y madres primerizas, sí, porque además tú quieres dar lo mejor para tus hijos. Yo siempre digo que hay que respetar el ritmo de aprendizaje de los niños, pero al final, aunque sea jugando, son tareas que están siempre muy estructuradas, muy planificadas y muy guiadas. Es decir, ¿para qué? A veces tenemos a niños de 2 años en clase de chino, de inglés, de natación, de estimulación musical. Al final ya no son niños estresados, son familias estresadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el niño? Juego libre. Ajá. El juego libre, es decir, sabemos
que el conocimiento se genera desde dentro hacia afuera, que el niño tiene que ser el protagonista de sus propias creaciones. Entonces, el niño, a partir de los 3 años, tiene que jugar al juego simbólico, que es hacer como si soy médica, como si soy abogada, tendero, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no construyes esas creaciones y al final todo te lo dan planificado, podemos aniquilar ese espíritu innato creativo que tienen los niños y que tan maravilloso va a ser, no para ser Dalí ni para ser Picasso, sino un niño creativo podrá generar soluciones alternativas a los problemas, podrá solucionarlos, podrá tomar mejor las decisiones. Entonces yo siempre digo, cuidado, vamos a intentar equilibrar esas actividades para que el niño pueda jugar solo, ¿no? Los niños me decían, es que yo quiero que mis padres pasen más tiempo en casa. Sí, sí. Ahora son los niños los que piden pasar más tiempo en casa, ¿no? Que sean ellos los que déjame en paz, déjame jugar tranquilo. Sí. Pero ¿sabes qué? Que los padres se estresan si los niños no están haciendo alguna actividad que sea como productiva. Eso, como perder el tiempo. Piensan que jugar es perder el tiempo. Sí. Y jugar es el mayor entorno seguro para probar ser y construir lo que quieras hacer, ¿no? Entonces es tan importante el juego. Me da mucho gusto escucharte esto, me alivia incluso, podría decir. Fíjate, y te diría, Mónica, incluso cuando tenemos que elegir los juguetes de los niños, sí. Yo creo que sería muy importante primero que pudiéramos convivir los dispositivos electrónicos que ahora se han convertido, ¿no?, en ese juego principal de los niños, con juegos más tradicionales y juegos al aire libre. Es importante recuperar esos juegos de mesa, del parchís, es importante salir con el monopatín, con los patines, con la bici, salir al campo, es decir, para poder equilibrar, y luego a lo mejor podríamos un ratito de pantallas. ¿Cómo podemos elegir el juego, ¿no?, para nuestros hijos? ¿Qué puede ser lo mejor? Y yo siempre digo, mira a través de los ojos de tu hijo, mira a ver lo que le gusta, lo que se le da bien y piensa sobre ello. Si el juego, el juguete puede fomentar su imaginación, si puede ser versátil, puede haber muchas más formas de jugar, si jugará más de 20 minutos con él y no lo aparcará en el cajón de los juguetes, y sobre todo que respete la infancia. Entonces sería muy importante, porque a veces vamos como los juguetes y compramos como la lista de la compra o el top 10 de los juguetes. No, mira a tu hijo para ser acorde en ese sentido. Sí. Y también es muy importante que los padres pasen tiempo jugando con los hijos. Sabemos el beneficio que tiene el juego, creatividad, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo del aparato psicomotor, pero para los padres hay 3 cuestiones fundamentales en las que sería maravilloso para la interacción de padres e hijos. Uno, porque cuando tú juegas con tus hijos, posiblemente eres la mejor versión de ti mismo, eres tu yo más amable. Entonces te ve en un momento relajado, en un momento, ¿no?, de ocio, un momento de disfrutón. Y luego a veces nos pasamos la vida aleccionando a nuestros hijos para educar en valores. La empatía, el bien y el mal, la paciencia, saber perder. Pues el juego es una maravillosa manera de compartir sin obligar, sin aleccionar, y que ellos puedan interiorizar esos valores. Y luego también una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, también los psicólogos utilizamos para evaluar si a un niño le pasa algo, a veces los niños están jugando y está jugando, imagínate, con un muñeco, y de repente está jugando tan feliz. Entonces, y de repente cambia y le empieza incluso a pegar, a pintar el pelo, a querer cortarlo. Y entonces a veces como nos asusta, es, ¿pero qué haces? Y ahí es un maravilloso momento para abrir una pregunta, es, ¿qué te ocurre? ¿Qué le ocurre al muñeco? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué dice el muñeco? ¿Que te ha hecho algo? Porque a veces se puede conocer a tu hijo de una manera impresionante, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le asusta, lo que le da miedo. Incluso ellos, a través del juego, exponen su vida, es decir, proyectan lo que les está pasando. ¿Qué opinan, chicos, del videíto que acabamos de ver? Interesante, ¿verdad? Y hay un punto importante que hay que rescatar aquí, que mediante el juego libre también podemos conocer a nuestros niños, ¿verdad?
podemos observarlos detenidamente y mediante este proceso de observación poder detectar qué es lo que está pasando con él, qué es lo que está pasando con ella. Entonces es por ello que así de importante es el juego, así de necesario lo es para el desarrollo del ser humano. Es más, uno siendo adulto necesita interactuar, desarrollar las habilidades sociales para generar, evidentemente, este momento de disfrute, de relajo, pero también de aprendizaje. Recordemos que todos siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Todos estamos siempre de alguna u otra manera avanzando, madurando, eh, aprendiendo algo nuevo. Así que es por ello que el juego viene a ser esta estrategia fundamental para el aprendizaje. Así que no olvidemos esta fase tan importante, ¿sí? Vamos a continuar ahora sí. Y vamos a hablar un poquito del juego como herramienta de aprendizaje. ¿Qué será? ¿Será importante el juego como herramienta de aprendizaje, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Pues evidentemente, chicos, para poder hablar algo introductorio y comprender un poquito todo este proceso, nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de que el juego como herramienta de aprendizaje, evidentemente hablamos de un enfoque efectivo para el desarrollo infantil. El juego es una herramienta de aprendizaje muy poderosa y muy efectiva, que puede ser utilizada para fomentar el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor, el desarrollo social, emocional. Y a través del juego los niños pueden aprender a desarrollar sus habilidades de manera natural, de manera divertida, de manera comprensiva, interactiva. Entonces, básicamente yo tengo que tomar en cuenta que existen unos beneficios importantes que me da el juego como herramienta de aprendizaje. Primero, el desarrollo del aprendizaje activo. ¿Por qué hablo del aprendizaje activo? Porque el juego permite, mejor dicho, que los niños puedan aprender de una manera más activa y de una manera participativa, lo que definitivamente puede aumentar su motivación y este interés por el aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros hacemos una actividad y decimos, a ver chicos, levantemos la mano quienes de repente queremos jugar a congelados del saber. Es una forma, ¿no? Todos dicen, yo quiero jugar, dicen. ¿Hay una participación o no, chicos? ¿Hay una motivación a que el niño quiera aprender? ¿A que el niño quiera aprender algo en particular? Sea la estrategia o la herramienta, la idea es hacer que el niño se familiarice con el entorno. Por ahí de repente mis congelados del saber quiere decir que si mi niño la única manera de descongelarse va a ser que me responda de manera correcta. Y de ahí de nuevo volvemos todos a jugar. Entonces es una forma de interactuar con nuestros niños, ¿verdad? También otro beneficio importante es este desarrollo de habilidades. El juego puede ayudar a que los niños chicos desarrollen habilidades cognitivas, motoras, sociales, emocionales, pero también ayuda mucho en la resolución de problemas, en la interacción, en la comunicación, en la tolerancia, en la cooperación. ¿Y por qué hablamos de estos aspectos? Recordemos muy bien que en este proceso de desarrollo, el niño necesita sentirse validado, protegido y necesita sentirse útil para su grupo de estudios. Necesita sentirse definitivamente que él es necesario y que él es indispensable. Es por ello que hablamos de un proceso de comunicación y cooperación, porque el juego invita a que el niño definitivamente se relacione, se comunique, interactúe, hable, trabaje, se active, por así decirlo, coopere. Entonces, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que también es beneficioso por ello. También hablamos de que como beneficio tenemos esta mejora de la memoria. ¿Por qué hablamos de que el juego nos ayuda a mejorar la memoria? Recordemos que en las actividades que nosotros hagamos, ¿sí? El juego puede ayudar a los niños a mejorar su memoria,
su capacidad para recordar información. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al área de psicomotricidad y decidimos hacer una actividad de juego, por ejemplo, con un circuito, para que el niño recuerde estos circuitos o recuerde estos recorridos que tiene que hacer. ¿Estamos ayudando a la memoria, a la atención, chicos? Sí, ¿verdad? Lo estamos ayudando. Por ejemplo, si hacemos que nuestros niños jueguen mundo, por así decirlo, y ellos comienzan a saltar todo, ellos tienen que comenzar a recordar qué cajón no deben de pisar, ¿verdad? Entonces, básicamente hay una actividad de juego constante para este desarrollo del aprendizaje que el niño necesita. Entonces, no podemos dejar de lado esta fase tan importante del juego, ¿ya? Y una vez dicho esto, tengo que hablar que definitivamente los auxiliares y los docentes observan cuidadosamente a los niños durante el juego para poder identificar sus intereses, sus habilidades y necesidades. Por eso que nosotros hablamos de que es una herramienta muy importante, porque aquí nosotros los adultos estamos en esta capacidad de poder observar, de poder velar por sus intereses, por sus necesidades y evidentemente identificar sus fortalezas y debilidades que nosotros obviamente plantearemos poco a poco para que luego podamos ser flexibles en el proceso del desarrollo de actividades, ¿sí? También hablamos de utilizar la información recogida. Nosotros tenemos que planificar actividades lúdicas que definitivamente en el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Y para ello voy a necesitar lo siguiente. Voy a tener que utilizar mi información previamente observada, ¿sí? Para yo también replantear mi planificación de actividades lúdicas, que son mis herramientas de aprendizaje para mis niños. Entonces es por ello que el juego también viene a ser un proceso en el cual me permite a mí observar a mis niños, detectar y evidentemente plantear, planificar y ser flexible para luego generar una adaptabilidad en mi aula. Y obviamente saber distribuirlo oportunamente según mi grupo de niños que yo tenga. También hablamos, chicos, ¿no?, de que los docentes y auxiliares son los encargados de crear estos sistemas de aprendizaje enriquecedores y guían a los niños durante el juego, facilitando su exploración y descubrimiento. Entonces nosotros vamos a ser guías en este proceso, vamos a ser guías en este proceso de aprendizaje. Es por ello que nosotros vamos a aprender a poder, mejor dicho, vamos a aprender a distribuir adecuadamente este proceso de juego. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, yo sé que el juego es una herramienta de aprendizaje muy buena, muy positiva. Entonces, yo voy a tener que aprender a observar, planificar y, por último, desarrollar, crear, implementar. Es por ello que el juego se vuelve tan beneficioso, chicos, porque para el docente, para el auxiliar, viene a ser una de las estrategias más sabias que existen para poder gestionar y generar el aprendizaje oportuno en cada uno de nuestros niños, ¿verdad? También hablamos que evidentemente hay tipos, ¿no?, de juegos que pueden ser utilizados como herramientas de aprendizaje. Y bueno, les voy a mencionar algunos para que ustedes más o menos tengan un poquito de información, ¿sí? Como ya sabemos, existen juegos de mesa. Y los juegos de mesa son juegos que definitivamente a nosotros nos permite también desarrollar activamente este proceso de aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, el ajedrez, el dominó, que nos ayuda pues a enseñar habilidades cognitivas, habilidades sociales. También tenemos algunos juegos de construcción, como por ejemplo, ¿no?, sabemos los juegos de bloques, que normalmente son utilizados para poder enseñar esas habilidades motoras, estas habilidades cognitivas, ¿verdad, chicos? Los juegos de roles, estos juegos tan importantes que pueden ser utilizados para poder desarrollar habilidades sociales,
habilidades emocionales, como la comunicación, la expresión. Y evidentemente yo tengo que tomar en cuenta que es muy importante, ¿sí? Tomar esta importancia del juego como herramienta de aprendizaje. No lo puedo dejar pasar. Así que yo como auxiliar de educación inicial tengo que tomar en cuenta la importancia del juego y por qué tengo que yo también plasmar y trabajar mi observación objetiva. ¿Por qué hablo de una observación objetiva? ¿Por qué hablo de una observación específica? Porque recordemos que fase importante que nosotros no podemos dejar pasar es que vamos a observar cuidadosamente durante el juego para identificar qué cosa, chicos, intereses, habilidades y destrezas. Recordemos estas partecitas que es definitivamente el pilar necesario para poder comprender a cada uno de nuestros niños. ¿Ya, chicos? Entonces, para continuar, un ratito, y ya para cerrar esa primera parte, ahora vamos a hablar un poquito de qué es la educación inicial. Ustedes me dirán, Miss, ¿y qué es la educación inicial? He decidido colocar aquí para ustedes un poquito de la educación inicial para poder conocer qué es, por qué razón trabajo yo como auxiliar en educación inicial y qué tipo de ciclos hay en la educación inicial. Primero que todo, chicos, antes de guiarnos por nuestro PPT, yo tengo que conocer que la educación inicial básicamente es un periodo crucial, ¿sí? En el desarrollo de los niños, ¿no? Abarca desde el nacimiento hasta los 6 años. Durante este periodo, chicos, los niños comienzan a desarrollar sus habilidades cognitivas, sus habilidades motoras, sus habilidades sociales, sus habilidades emocionales y establecen las bases para el futuro de su aprendizaje y de su propio desarrollo. Es por ello que yo hablo de que la educación inicial se va a centrar en los primeros años de vida de cualquier ser humano, buscando garantizar el derecho a la educación y formando con las mejores capacidades y actitudes a la sociedad del mañana. Entonces, de este modo, se centra en garantizar, en priorizar que todos los niños estén en sus primeros años, o sea, que estén en sus primeros años, logren generar capacidades de enseñanza que más adelante se complementen con la educación formal que imparten las instituciones educativas. Básicamente, yo tengo que tomar en cuenta que la educación inicial tiene ciertos objetivos. Sus objetivos parten, chicos, desde el desarrollo integral. La educación inicial busca promover el desarrollo integral de los niños, abarcando aspectos físicos, emocionales, cognitivos, sociales. También hay una preparación para la escuela, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de una preparación para la escuela? Porque sabemos que la educación inicial busca preparar a los niños para la escuela. Por eso que nosotros buscamos desarrollar habilidades y conocimientos que les permita definitivamente tener éxito en su educación futura. También hablamos de que como objetivo, la educación inicial también parte o fomenta la curiosidad. ¿Y por qué la educación inicial busca fomentar la curiosidad? Porque nosotros buscamos, evidentemente, que el niño tenga interés por el aprendizaje, para que puedan desarrollar esta actitud positiva hacia la educación. También hablamos del desarrollo de habilidades sociales. La educación inicial busca desarrollar habilidades sociales en los niños, como por ejemplo, ¿no? La comunicación, la cooperación, la resolución de conflictos. Entonces, básicamente, si nosotros nos damos cuenta, la educación inicial, chicos, tiene una importancia en el desarrollo del niño. Es muy importante en el sector educación. En la educación inicial trabajamos esa base, chicos, necesaria para que el niño, evidentemente, pues, complemente todos sus desarrollos en su vida adulta.
Ahora, sabemos que evidentemente la educación inicial tiene algunas características que tenemos que considerar y que tengo que mencionar. Y hablamos definitivamente de un enfoque en el niño. La educación inicial se enfoca en el niño, considerando sus necesidades y sus intereses individuales, chicos. También hablamos de considerar un, un aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación inicial va a promover, chicos, ese aprendizaje activo, permitiendo que los niños puedan explorar, puedan descubrir de manera directa. También sabemos que la educación inicial nos brinda las posibilidades para que el niño use materiales concretos. La educación inicial usa materiales concretos, chicos, y tangibles para poder promover el aprendizaje y el desarrollo. Es por ello que nosotros hablamos de este proceso tan importante que es la educación inicial. Y obviamente no podemos dejar de lado un aspecto importante, ¿no? Que es la interacción con el entorno. La educación inicial fomenta esta interacción con el entorno, permitiendo a los niños que puedan desarrollar sus habilidades, sus conocimientos a través de la experiencia. Es por ello que toda experiencia nos lleva al aprendizaje. Así que, evidentemente, la educación inicial es sumamente importante. Importante porque nos ayuda, ya que es la base para el futuro del aprendizaje. Hay un proceso de desarrollo de habilidades. Hay una preparación para la sociedad. Y evidentemente, pues hablamos de un fomento de la creatividad. Recordemos que no existe persona creativa y no creativa. Sabemos muy bien que todos somos creativos, pero sin embargo, existe este proceso de ambiente polifónico, en donde la creatividad se desarrolla a flor de piel. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un ambiente en el cual tengo muchos niños, pues lo convierto en un ambiente polifónico, en donde todos puedan interactuar entre todos para que podamos aprender unos de los otros. Así es como también se desarrolla la creatividad. Así es como también trabajamos la creatividad. Así que recordemos, la creatividad no es solamente del campo artístico, chicos. Así que no solamente no hay que ligarnos solamente a que la creatividad es solamente del arte. La creatividad es general. La creatividad es para todos y es de todos. Así que no nos olvidemos de ello. ¿Ya, chicos? Porque si no, de repente por ahí no vamos a comprender completamente. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el siguiente PPT. A ver, un minutito. Y vamos a hablar de algunos ciclos que están dentro de la educación inicial. Dentro de la educación inicial, chicos, tenemos dos ciclos. El ciclo 1, que evidentemente establece para la atención de los niños desde los 90 días de nacidos hasta los 2 años 11 meses. En el ciclo 1, las cunas son las instituciones educativas que constituyen en este primer ciclo. Es un servicio de carácter integral, atiende a los niños con la finalidad de brindarles estimulaciones requeridas y con ello la posibilidad de desarrollarse en forma equilibrada y oportuna, respetando su nivel de madurez. Aquí donde hay un proceso de estimulación temprana, a lo que conocemos como estimulación temprana. Así que básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que en este proceso es muy importante dentro del proceso de la educación inicial, porque esto está dentro de la educación inicial. ¿En cuántos ciclos está dividido la educación inicial, chicos? Ciclo 1 y ciclo 2. Ahora, ¿qué nos dice este ciclo 2, chicos? Va para los niños de 3 años a 6 años. Y aquí las instituciones educativas definitivamente trabajan en función a poder destinar
y ofrecer actividades técnico-pedagógicas, servicios complementarios, ¿no? Que evidentemente ayuda y orienta a favorecer en el desarrollo del niño, en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo intelectual, socioemocional del niño. Entonces, básicamente nosotros sabemos que es de los 3 a los 6 años. ¿Por qué hablamos hasta los 6 años? Porque recordemos una cosa, que según la edad de la misma currícula, establece que debe ser los niños con los años cumplidos hasta el 31 de marzo del año. Entonces, evidentemente, tenemos niños que van a tener 5 años y un poquito más. Y eso es muy natural porque por temas de sistema, en lo que corresponde el sistema CIAGIE, que es el sistema de información, nos dice que el primer ciclo establece para niños de 3 meses hasta los 2 años 11 meses. Y en el ciclo 2 para los niños de 3 años hasta los 5 años 11 meses. O contemplando en algunos casos llegando a los 6 años. Eso es por un tema más que nada de currícula, de límite de edad, por tema de sistemas y temas ya que son de campo académico-administrativo, ¿ya? Pero que sí se denomina ya que evidentemente la norma educativa lo especifica, ¿ya? Esto es para que ustedes más o menos tengan un conocimiento de por qué se contempla hasta cierta edad y por qué no más, ¿ya, chicos? Ahora sí, vamos a continuar. Ya nos falta poquitos, chicos, así que no nos... Ahora sí, nos vamos a las conclusiones, chicos. Y tengo que hablar de conclusiones porque tengo que definitivamente cerrar con ustedes este tema tan bonito y tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Sabemos muy bien que el juego viene a ser una de las pautas más importantes, ¿verdad? En la primera infancia. ¿Y por qué el juego en la primera infancia viene a ser tan importante y tan relevante? Primero que todo, tengo que decir que el juego es una actividad fundamental en la primera infancia, que abarca básicamente desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Durante este periodo, chicos, el juego es una forma natural y efectiva de aprender, de desarrollar todas sus habilidades, sean cognitivas, sean motoras, sean sociales, emocionales. ¿El juego es beneficioso? Claro, es beneficioso, ¿verdad? ¿Por qué hemos dicho que es beneficioso, chicos? Porque nos ayuda al desarrollo cognitivo, al desarrollo motor, al desarrollo social, al desarrollo emocional. ¿Por qué hablamos de que es importante? ¿Por qué dijimos que el juego es importante, chicos? A ver. Vamos a ver en el chat. De repente desean participar por el chat. ¿Por qué decimos que el juego es importante? Porque hay un aprendizaje activo, que es una forma en la cual los niños aprenden de manera más directa y experiencial. Hablamos de que también hay un desarrollo de la creatividad, porque evidentemente el juego fomenta la creatividad, la imaginación, fomenta el que sea este desarrollo personal, este desarrollo artístico, cultural. Hay un fomento de la curiosidad. El juego fomenta la curiosidad, el interés por el aprendizaje en los niños, ¿verdad? Y evidentemente, pues, proporciona también un entorno seguro, estimulante, que permite a los niños jugar y explorar de manera libre y segura. El juego viene a ser una de las actividades más fundamentales en la primera infancia, porque ayudamos a los niños a que se desarrollen de manera integral, ¿verdad? Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir, chicos, que el desarrollo del juego como estrategia didáctica permite que los alumnos puedan construir sus propios conocimientos a través de la experimentación, a través de la exploración, indagación, de la investigación. Son procesos claves para lograr en los alumnos un aprendizaje que sea realmente significativo. Podemos decir que es sumamente beneficioso porque el niño desarrolla todo su aspecto integral. Entonces, básicamente, chicos, para mí este tema ha sido muy relevante, muy importante. Yo espero que a ustedes definitivamente les sirva de mucha ayuda y espero verlos a todos ustedes
en una próxima oportunidad, en nuestra próxima clase, y recordemos que vamos a tener 4 sesiones. ¿Ya, chicos? Así que los dejo con la coordinadora. Coordinadora, muchas gracias, chicos.